Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico correspondiente a la unidad 2, donde vamos a ver el manejo de inventarios. Entonces, a continuación, vamos a ver lo que es un sistema de inventario de revisión continua, en donde tiene unas tres posibilidades, en donde se combina lo que es la demanda variable, la demanda y el tiempo de anticipación, de acuerdo con si varía o si es constante. Entonces, en un primer punto tenemos cuando la demanda es variable y el tiempo de anticipación es constante. Tenemos otro tipo de inventario de revisión continua donde la demanda es constante y el tiempo de anticipación es variable. Y un tercero donde la demanda varía y el tiempo de anticipación también varía. Entonces, vamos a mirar ahora lo que es la evolución del inventario con respecto al tiempo. Entonces, en el eje Y tenemos lo que es el nivel de inventario y en el eje X tenemos el tiempo. La franja azul lo que nos indica es la cantidad de mercancía que podemos tener almacenada, en donde la parte más baja es el nivel más bajo o tendiendo a cero, y en la parte alta de la recta es donde nos indica una mayor cantidad de inventario. Entonces tenemos un nivel cero en la parte baja y tenemos un nivel mucho más alto en el momento en el que llega un pedido a la bodega. Es decir, tenemos las máximas existencias en ese momento. Entonces, de un nivel cero se incrementa el inventario hasta un nivel mucho más alto. Y cuando empieza a pasar el tiempo, el nivel de ese inventario empieza a bajar. ¿Qué pasa? A medida que vamos consumiendo mercancía, el nivel del inventario empieza a reducirse en un determinado lapso de tiempo. Al pasar el tiempo, sigue bajando el nivel de inventario de acuerdo con el consumo. Y así sucesivamente sigue bajando de acuerdo con la demanda que se tiene. Entre mayor tiempo, más se reduce el nivel de inventario, hasta llegar a un punto donde se aproxima al nivel más bajo, que es cero, y es cuando ya no vamos a tener existencias dentro de nuestra bodega. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Es cuando se empiezan a tomar decisiones con respecto al inventario y a las cantidades que se requieren. El objetivo de un manejo de inventario es no quedarse sin productos, es mantener una cantidad razonable dentro de la bodega de tal manera de que se tengan las existencias suficientes como para suplir la demanda de los clientes. Esto en cuanto a un producto que es sujeto a venta, o dado el caso de que sean productos o materias primas que son transformadas por una estación de trabajo, de tal manera de que esa estación de trabajo no se quede sin productos. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de mantenerlo con existencias de materias primas para poder trabajar. Entonces, hay un punto en el que se solicita un nuevo pedido al proveedor, sea de materias primas o sea de productos para la venta. Desde el momento en que llegó el pedido hasta ese punto, ha transcurrido un tiempo en el que no se han realizado pedidos al proveedor. Entonces, cuando se llega a este momento es cuando se toma la decisión de hacer el pedido. El consumo sigue bajando a pesar de que hayamos hecho el pedido,
y hasta que llega a una existencia de cero. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta todo el lapso de tiempo que ha pasado y un lapso de tiempo que es el de desde que se pide el producto al proveedor hasta que se agota. Ese tiempo lo tenemos que tener muy bien establecido en cada uno de los productos sujetos a un control de inventario, de tal manera de que podamos anticiparnos lo suficiente para poder suplir de ese producto a los clientes o a una estación de trabajo. Ese tiempo que está comprendido entre el momento en que se hace el pedido y en el momento en el que llega la mercancía, que en este caso que estamos explicando es cuando el nivel del inventario llega a cero, se conoce como tiempo de anticipación. Es decir, cuánto tiempo nosotros vamos a tener para poder hacer el pedido de tal manera de que no se quede sin existencias o que tengamos agotados. Entonces ahí podemos observar el momento en el que llega el primer pedido y en este caso el segundo momento en el que llega el otro pedido después de que realizamos pues la solicitud al proveedor a través de una orden de compra. En este momento llega el pedido y se incrementa el nivel del inventario. Entonces pasamos de unas existencias bajas, mínimas, a tener ya nuevamente las existencias suficientes para trabajar durante el lapso de tiempo comprendido entre desde que llegó el primer pedido hasta que se agotan la totalidad de los productos. Entonces sube nuevamente el nivel del inventario y el ciclo se inicia nuevamente. De esa forma es que nosotros de manera gráfica podemos identificar cómo es el comportamiento de un inventario. Ahora veamos un ejemplo de un sistema de inventario de revisión periódica. Cuando afirmamos que es una revisión periódica, lo que nos indica es que el nivel de las existencias es verificada por unos lapsos de tiempos mínimos. Es decir, posiblemente sean diarios que se revisen las cantidades de productos que hay. Un ejemplo claro de esto es cuando en los almacenes de cadena, generalmente los mercaderistas se acercan a los almacenes y revisan que tengan existencias de productos suficientes. Si es en día de semana o si es para anticiparse lo suficiente para el fin de semana o los puentes. Ellos llegan, toman una medición de la cantidad de productos que tienen y la informan a la empresa de tal manera de que se haga un pedido y se pueda suplir la demanda. Es un indicador clave dentro de las empresas del sector retail el nivel del inventario o nivel de servicios. Es el indicador que se utiliza en este caso. El nivel de servicio de un almacén, entre más alto mejor. Generalmente pasa del 95%, sin embargo tener un nivel de inventario, un nivel de servicio del 100% es muy difícil. Y más por la cantidad de productos que se manejan en un almacén de cadena. Entonces ahora veamos cómo
en un sistema de inventario donde la demanda es variable y el tiempo de anticipación es constante. En la gráfica nosotros podemos ver un ciclo de inventario en donde el comportamiento, o sea, el descenso del nivel de inventario es irregular. Vemos en un periodo de tiempo en el que es una reducción del inventario moderada, luego se inclina de una manera bastante abrupta, de tal manera que se reduce el inventario de manera abrupta en un lapso de tiempo muy corto. Y así sucesivamente podemos ver que la demanda no nos indica que sea muy constante, sino que al todo lo contrario es variable, varía mucho con respecto a de un periodo a otro. O sea, prácticamente que podemos afirmar que no es tan controlable o no es tan predecible. Sin embargo, este tipo de inventario, este tipo de comportamiento de la demanda y el tiempo de anticipación se puede trabajar, se puede llegar a controlar un inventario que se comporta de esta manera. Entonces revisemos a través de un ejemplo cómo lo podemos hacer. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 2 de del libro donde sacamos los ejercicios de la actividad. Entonces es un ejemplo que podemos aprovechar también. Entonces miremos. La compañía Infortunio ha determinado que el costo que se causa por guardar una unidad en el almacén es de 50 pesos por semana, mientras que por sacar una orden de compra se causa un costo de 100.000 pesos. Además, se sabe que el proveedor cobra por cada unidad 300 pesos. Si se sabe que la demanda y el tiempo de entrega de los pedidos por parte del proveedor responden a las siguientes distribuciones de probabilidad, evalúe para un sistema de control de inventarios de revisión periódica con riesgo nulo de déficit lo siguiente: existencias de seguridad, intervalo entre pedidos, costo total promedio y costo total. Entonces tenemos unas probabilidades en el tiempo de anticipación que corresponde a una semana. La probabilidad es de 0.35. Para un tiempo de anticipación de 2 semanas es de 0.30. Y para un tiempo de anticipación de 3 semanas la probabilidad es de 0.35. También nos dan una tabla donde podemos observar el comportamiento de la demanda con su probabilidad. Es decir, la probabilidad de que se vendan 200 productos es de 0,3. Esto en una semana. Y la probabilidad de que se vendan 250 es de 0.4. Y la de 300 unidades vendidas en una semana es de 0.3. Entonces con esto ya tenemos probabilidades tanto del tiempo de anticipación como de la demanda. Entonces observemos un dato importante que nos dan aquí en el enunciado, y es que dice: evalúe para un sistema de control de inventarios de revisión periódica con riesgo nulo de déficit lo siguiente. O sea, cuando están hablando de riesgo nulo de déficit, es que nosotros vamos a buscar bajo qué demanda nosotros no tenemos riesgo de quedar con agotados. Entonces es un control en el que nosotros estamos asegurando en un 100% que no vamos a tener productos que no estén disponibles para la venta o materias primas que no estén disponibles para una estación de trabajo. Entonces miremos cómo lo podemos trabajar. Entonces tenemos una serie de pasos
en el que el paso 1 corresponde a calcular la demanda promedio. Entonces, la demanda promedio tiene una fórmula en la que es R medio igual a las cantidades de demandas semanales multiplicados por cada una de esas probabilidades, y estas a su vez se suman. Entonces tenemos que para una demanda de 200 la probabilidad es de 0.3, entonces se multiplica 200 por 0.3. De igual forma, para 250 unidades la probabilidad es de 0.4, por lo que se multiplican, más la probabilidad de que se vendan 300 unidades por 0.3. La demanda promedio entonces nos dará una sumatoria de 60 más 100 más 90, lo que equivale a una demanda promedio de 250 unidades, lo cual es congruente con lo que podemos ver, ya que tenemos en un punto medio el valor de 250. Sin embargo, los valores de las probabilidades también influyen. Entonces tenemos en el primer paso calculado la demanda promedio, lo cual es para este ejercicio de 250 unidades. Entonces, como les decía, la demanda de 200 unidades por su probabilidad, la demanda de 250 unidades por su probabilidad, que es del 40%, y por último la probabilidad del 30% para 300 unidades demandadas. Entonces continuemos ahora con el paso 2, que dice calcular el tiempo de anticipación promedio. Entonces la fórmula del tiempo de anticipación es igual a una semana por su probabilidad más 2 semanas por su probabilidad más 3 semanas por su probabilidad. Entonces la fórmula queda establecida como 1 por 0,35 más 2 por 0,3 más 3 por 0,35. Esto nos da 0,35 más 0,6 más 1,05, que al ser sumadas nos da un tiempo de anticipación de 2 semanas. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos la demanda promedio y el tiempo de anticipación promedio. Entonces continuamos con el paso 3, de tal manera que calculemos la cantidad a pedir. Entonces esta fórmula es bastante famosa, en donde tenemos que la cantidad de pedir es igual a la raíz de 2 veces la demanda promedio por el costo de pedir sobre el costo de almacenamiento o el costo de mantenimiento. Entonces veamos, todos estos datos ya los tenemos. Uno lo calculamos y los otros ya estaban en el enunciado. Entonces tenemos la demanda promedio, que es R barra, el costo de ordenar y el costo de mantener. Entonces tenemos que la fórmula al reemplazar estos datos nos da que es la raíz de 2 veces 250 por 100.000 sobre 50. Esto nos da raíz de 1.000.000, por lo que las cantidades a pedir que nos arroja esta fórmula es de 1.000 unidades. Entonces ya alcanzamos a tener tres datos importantes. Ahora miremos este paso 4, en donde ya es más
más, digamos, laborioso, en el sentido de que se deben calcular varios datos en el que interviene la demanda. Entonces tenemos una tabla, se desarrolla una tabla en la que tenemos un tiempo de anticipación, tenemos la demanda en el tiempo de anticipación y tenemos las 3 diferentes semanas en las que nosotros estamos trabajando. Entonces tenemos semana 1, semana 2 y semana 3. También tenemos la probabilidad y el valor de la probabilidad en porcentaje para cada una de estas demandas. Entonces, tiempo de anticipación para una semana. Como veíamos en el enunciado, nosotros tenemos 3 posibles demandas dentro de una semana. Tenemos la posibilidad de 200 unidades, la posibilidad de 250 unidades y la posibilidad de que se vendan 300 unidades en una semana. Entonces, de tal manera que en la primera semana nosotros colocamos cada una de estas y hallamos la probabilidad de que suceda cada uno de estos 3 eventos. Entonces tenemos que la probabilidad de que se vendan 200 unidades en una semana es de 0.35 por 0.3. Eso nos da una probabilidad del 10.5%. Para la opción número 2, que es correspondiente a 250 unidades, tenemos una probabilidad de 0.35 por 0.4. 0.35 corresponde a la probabilidad de que sea en una semana el tiempo de anticipación y 0.4 es la probabilidad de que sean 250. Al multiplicar estos dos, este 0.35 por 0.4 y luego multiplicarlo por 100 nos da una probabilidad del 14%. Luego para 300 unidades tenemos una probabilidad de 0.35 por 0.3 nos da una probabilidad del 10.5%. Entonces ya tenemos calculadas para una semana. Pero recordemos que tenemos 3 semanas en las que podemos nosotros anticiparnos al pedido. Anticiparnos para solicitar el pedido al proveedor de tal manera de que no tengamos un riesgo o que el riesgo sea mínimo de quedarnos con productos agotados. Entonces, a continuación vamos a calcular para 2 semanas. Entonces tenemos que con 2 semanas de anticipación podemos tener una demanda total de 400. Pero ¿de dónde sale ese 400? En una semana nosotros podemos tener, en la primera semana podemos combinar una posibilidad y en la segunda semana combinar otra posibilidad. Entonces serían, para que nos dé 400, nosotros tenemos que tener en la semana 1 200 unidades vendidas y en la semana 2 200 unidades vendidas. Entonces ya es un cálculo totalmente diferente, ya que tenemos un evento posible en la semana 1 y un evento posible en la semana 2 que se combinan y ese nos puede dar una demanda de 400 unidades. O sea, la suma de la demanda de la semana 1 más la suma de la demanda de la semana 2 debe dar 400. Por lo que hallamos la probabilidad.
Entonces tenemos que para el tiempo de anticipación de 2 semanas la probabilidad de 0.3 y de que se vendan 200 unidades en la semana 1 es de 0.3 y que se vendan 200 unidades en la semana 2 también es de 0.3. Entonces hallamos la probabilidad como 0,3 por 0,3 por 0,3. Esto nos da un 2,7%. Entonces vemos que la probabilidad es considerablemente bajita. Entonces revisemos ahora para otras posibles combinaciones en donde podemos tener en 2 semanas de anticipación, podemos tener en una semana, en la suma de las dos semanas, demandas de 450 o demandas de 500 o demandas de 550 o demandas de 600. Estas son todas las combinaciones posibles que tenemos para 2 semanas. Entonces para 450 tenemos que se pueden combinar 200 en la primera semana más 250 en la segunda semana o 250 en la primera semana y 200 en la segunda semana. Para ambas combinaciones la probabilidad es igual, es 3,6, que nace del 0,3 por 0.3 por 0.4. 0.3 por las 2 semanas, 0.3 por 200 unidades y 0.4 por 250 unidades. Entonces nos da una probabilidad de 3,6 de que en 2 semanas de anticipación nosotros podamos tener una demanda de 450 unidades. Entonces continuamos y miremos las de 500. En las de 500 tenemos 3 combinaciones posibles. Es decir, que se vendan en la primera semana 200 unidades, que se vendan en la segunda semana 300, o que en la primera se vendan 300 y en la segunda 200, o la última que corresponde a que se vendan 250 en la primera semana y 250 en la segunda semana. Con esto nos deben sumar 500 en todas las combinaciones posibles. Colocamos ya las respectivas probabilidades y tenemos que en las dos primeras combinaciones tenemos una probabilidad de 2,7 y en la combinación de 250 y de 250 ya la probabilidad es más alta y es de 4.8%. Entonces miremos ahora para 550 y luego para 600. Entonces en 550 tenemos dos combinaciones posibles, que en la primera sean 250, en la segunda 300, que en la primera sean 300 y en la segunda 250. Entonces al calcular las probabilidades tenemos que corresponden a 2,7 y a 3,6%. Por último, para 600 unidades demandadas en 2 semanas tenemos la combinación de 300 en la primera y 300 en la segunda. No hay otra combinación posible. Por lo que tenemos una probabilidad del 2,7%. Entonces miremos ahora cómo se comporta para 3 semanas de anticipación. Entonces en 3 semanas de anticipación pueden observar que las combinaciones ya son para 600, 650, 700, 750, 800, 850 y por último 900 unidades. 900 unidades que resultan de que se vendan o que se demanden 300 unidades en la primera semana, 300 en la segunda semana y 300 en la tercera semana. Entonces,
esta nos da una probabilidad del 0,945%, o sea, menos del 1% de que se dé esta posibilidad. También podemos ver en los diferentes valores de la demanda, de acuerdo con 3 semanas de anticipación, varias combinaciones. Tenemos todas las combinaciones posibles, de acuerdo con las demandas que nos dieron, para que sean calculadas en cada una de las semanas, con sus respectivas probabilidades. Entonces, continuando con el cuarto paso, nosotros pasamos al 5, en donde debemos especificar el riesgo de déficit. En el riesgo de déficit establecemos otra tabla, donde ya vamos a agrupar cada una de las demandas posibles dentro de una columna. Es decir, tenemos la posibilidad de 200, 250, 300 y así sucesivamente hasta las 900 que calculamos en la tabla anterior. Entonces tenemos en la primera columna demanda en el tiempo de anticipación, en la segunda columna probabilidad de la demanda en el tiempo de anticipación, que fueron las que calculamos en la tabla anterior, pero aquí ya tenemos sumadas todas las probabilidades de cada una de las demandas. Luego sigue la probabilidad acumulada, donde tenemos que la primera corresponde a 200 unidades y que es una probabilidad de 10,5. Si como es acumulada, le sumamos la probabilidad de 250, luego le sumamos la probabilidad de 300 unidades, por lo que ya nos lleva a un 35%. Luego sumamos la de 400, nos da 37,7 y así sucesivamente hasta llegar a un 100%. Aquí ya tenemos en la cuarta columna lo que corresponde al riesgo de déficit. Es decir, cuál es el riesgo que tenemos de quedar sin productos. Si nosotros pedimos tarde, es decir, con una sola semana de anticipación, tenemos un riesgo de quedar sin productos del 89,5%. O sea que es un riesgo bastante alto y una probabilidad bastante alta de que no llegue la mercancía a tiempo y que perdamos ventas debido a que tenemos productos que no están en existencia o que no tenemos simplemente para vender. No han llegado, están pedidos. Y en la bodega del cliente no se venden los productos. En la bodega del proveedor no se venden los productos. Entonces, el riesgo de déficit tiende a disminuir de acuerdo con la cantidad. Entre mayor sea la cantidad de semanas de anticipación, el riesgo va a ser menor. Entonces ahí podemos ver cómo para 250 unidades demandadas tenemos un riesgo del 75,5%, para 300 es de 65% y así sucesivamente hasta ir aproximándonos a cero, a un riesgo cero, que es lo que estamos buscando, un riesgo nulo de déficit, un riesgo que tiende a cero, o sea que no tengamos problemas de existencia. Y eso se da cuando nosotros nos anticipamos 3 semanas y tenemos una demanda de 300 unidades por semana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un riesgo de déficit igual a cero o nulo
en el que no tenemos prácticamente el riesgo, no existe, puesto que tenemos una cantidad suficiente de tiempo de anticipación para pedir los productos y para que estos lleguen a nuestras instalaciones. Entonces, de esta manera es que calculamos el riesgo de déficit y a continuación en la quinta columna tenemos las existencias de seguridad. Las existencias de seguridad nosotros las calculamos a través de una fórmula que ya lo vamos a ver. ¿Y qué es la existencia de seguridad? Es la cantidad de mercancía mínima que debemos tener dentro de nuestras instalaciones para poder suplir la demanda. O sea, nosotros no podemos bajar el inventario de esa cantidad. O sea, si tenemos en 3 semanas de anticipación y se demandan 900 unidades, nosotros tenemos una existencia de seguridad de 400 unidades. O sea, el nivel del inventario no puede bajar de 400 unidades. Cuando se acerca a este valor del inventario, o sea, un nivel inferior a 400 unidades para 3 semanas, ya estamos poniendo en riesgo la posibilidad de poder atender a los clientes. Entonces, esta asistencia de seguridad nosotros la tenemos que tener en cuenta y también controlar. Entonces vamos a mirar el paso 6. Calcular el punto de pedido o de reorden. Es decir, en qué momento nosotros tenemos que hacerle el pedido al proveedor para este ejercicio, para la demanda que tenemos, para todos los cálculos que hemos realizado, cuál debe ser el punto en el que debemos pedir. Y en el séptimo paso tenemos definir la política de pedido. Es decir, nosotros definimos o establecemos cuándo debemos pedir. Entonces lo establecemos como una política dentro de la empresa, en el que definimos: nosotros pedimos tal cantidad de productos con un tiempo de anticipación de tanto. Entonces, este es un punto más que todo administrativo, en el que se define la política, y que para este ejercicio quedaría de la siguiente forma. Para un riesgo de déficit nulo, la demanda es de 900 unidades. Por lo que cuando se revisa en el nivel del inventario y las existencias se aproximan a 900 unidades, se debe pedir mercancía al proveedor. O sea, aquí está definido el punto de pedido, que lo establece el nivel de riesgo nulo, que en este caso nosotros queremos un riesgo igual a 0. Entonces, cuando el riesgo es igual a 0 es para 900 unidades. Entonces, para nosotros poder cumplir con la demanda tenemos que tener un nivel de inventario aproximadamente de 900 unidades. O sea, cuando se esté aproximando a esa cantidad de productos, nosotros debemos pedir mercancía. Y queda pues establecido como una política empresarial. Entonces revisemos el paso 8, donde establecemos las existencias de seguridad a través de una fórmula. Esa fórmula es ES, significa existencia de seguridad, que es igual a la demanda máxima menos la demanda promedio multiplicada por el tiempo de anticipación promedio. Ya todos estos datos los calculamos y tenemos que la demanda máxima es de 900 unidades menos la demanda promedio, que es de 250, por el tiempo de anticipación promedio que nos dio en el segundo paso de 2 semanas.
por lo que las existencias de seguridad quedan de 400 unidades, y lo cual es congruente con lo que calculábamos en la tabla de ahorita. Paso 9. Determinar el costo total promedio. Pues tenemos otra fórmula que es como sigue a continuación, que costo total promedio es igual, o sea, se denota por una C mayúscula y una T minúscula. Es igual a la raíz de 2 veces la demanda por el costo de mantener por el costo de pedir más el costo de mantener por las existencias de seguridad. Al reemplazar, nosotros tenemos que el costo total promedio es igual a la raíz de 2 veces 250 por 50 por 100.000 más 50 por 400. Y eso nos da un valor de 70.000 pesos semanal. Ese es el costo total promedio. Y también tenemos el costo total en el paso 10. Entonces revisemos la fórmula del costo total, y que equivale a CT mayúsculas igual al costo total promedio más el costo de cada unidad por la demanda promedio que calculamos anteriormente. Entonces tenemos que, al reemplazar, el costo total es igual a 70.000 más 300 pesos por cada unidad que se compra al proveedor, multiplicado por 250, que es la demanda promedio. Entonces, el costo total nos da de 145.000 pesos. Bueno, entonces